El burro Beto, un viaje hacia la serenidad. En un pequeño y pintoresco pueblo, olvidado del mundo, rodeado de montañas altas y verdes, vivía un burro llamado Beto. Beto era un burro de trabajo, siempre dispuesto a llevar cargas pesadas y ayudar a sus vecinos. Los habitantes valoraban su servicio y toleraban su carácter inquieto. Aunque Beto era un burrito valiente y fuerte, había algo que atormentaba su corazón: la ansiedad. No importaba cuán tranquila fuera la noche, Beto se encontraba siempre alerta, pendiente de cualquier sonido o movimiento sospechoso. Los ruidos más sutiles, como el susurro del viento entre los árboles, eran suficientes para ponerlo en estado de alerta. Cada vez que una hoja caía suavemente al suelo, Beto daba un respingo y sus ojos se abrían de par en par, intentando descifrar el origen de aquel sonido. Incluso su propia sombra al atardecer, alargándose por el suelo, podía jugarle malas pasadas y hacerle creer que algo desconocido lo acechaba. Sus vecinos, conscientes de su angustia, trataban de calmarlo y ayudarlo a superar sus miedos. Le hablaban en voz suave y le acariciaban el lomo con ternura para transmitirle seguridad. Le recordaban que él era el burro más valiente de todo el pueblo y que no tenía nada que temer. A pesar de los esfuerzos de todos, la ansiedad de Beto persistía, y cada día se enfrentaba a nuevos desafíos para controlarla. En cierta oportunidad, mientras Beto estaba transitando un camino de campo, escuchó un ruido extraño. Era un sonido desconocido, diferente a todo lo que había escuchado antes. Su corazón empezó a latir con fuerza y su piel se erizó. Siguiendo su instinto, se dirigió hacia el origen del ruido. Entre unos matorrales al costado del camino, encontró a un pequeño gatito temblando de miedo. Beto se acercó lentamente al gatito, intentando transmitirle tranquilidad con cada paso que daba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su hocico y lo acarició suavemente. El gatito miró a Beto con ojos llenos de gratitud y se acurrucó junto a él, buscando protección. Esta pequeña experiencia lo hizo consciente de su problema, y de que muchos de los peligros de su imaginación resultaban siendo falsas alarmas. Un día soleado de verano, cuando el calor abrazaba el pequeño y pintoresco pueblo, un viejo viajero con barba blanca y ojos llenos de historias llegó al lugar. Este hombre, conocido como un sabio, traía consigo historias de tierras lejanas y una serenidad que parecía inquebrantable. Su voz resonaba como un suave susurro de sabiduría y su mirada transmitía una profunda calma. El rumor de su llegada se extendió rápidamente por el pueblo y los habitantes se congregaron en la plaza principal para escuchar las increíbles historias que el sabio tenía para compartir. Sentado bajo la sombra de un antiguo roble, el anciano comenzó a relatar sus aventuras en tierras desconocidas, donde los ríos cantaban melodías y las montañas hablaban en susurros. Beto, el burro miedoso de nuestra historia, se encontraba entre la multitud, fascinado por la paz que el sabio irradiaba. Sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza, y un pensamiento tomó forma en su mente: si alguien como este hombre podía encontrar serenidad en los lugares más remotos, tal vez él también pudiera aprender a manejar su ansiedad. Con el corazón lleno de determinación, Beto se acercó al sabio al final de la charla, y con una voz temblorosa, le pidió que lo aceptara como su aprendiz en el arte de encontrar la calma interior. El sabio, con una sonrisa cálida y comprensiva, aceptó la solicitud y le dio la bienvenida a Beto en su viaje. Durante su viaje, Beto se enfrentó a desafíos que pusieron a prueba su temple. Tuvo que cruzar ríos tumultuosos, cuyas aguas rugían como un león hambriento. Cada paso que daba era una lucha contra la fuerza del agua, pero Beto no se rindió. Con cada paso, sentía como su determinación se fortalecía y su confianza crecía. Después de superar los ríos, Beto se adentró en las montañas, donde los senderos se estrechaban y el viento soplaba con fuerza. Un paso en falso podía significar una caída al vacío, pero Beto se mantuvo concentrado y enfocado en cada paso que daba. Aprendió a equilibrarse con gracia y a confiar en sus instintos para encontrar el camino seguro. Mientras caminaba por los senderos montañosos,
Beto se encontró cara a cara con animales salvajes. Sus rugidos resonaban en la inmensidad de la noche, llenando el aire con una sensación de peligro. Sin embargo, Beto recordó las enseñanzas de su maestro y mantuvo la calma. Aprendió a comunicarse con los animales, a entender su lenguaje y a encontrar la armonía en medio de la naturaleza salvaje. Con cada desafío, el sabio estaba allí para guiarlo, enseñándole a Beto técnicas de respiración y meditación, y cómo centrarse en el presente en lugar de preocuparse por el futuro o el pasado. La ansiedad vive en el futuro, decía el viejo con sabiduría. Pero tú, Beto, debes vivir en el presente. Solo así encontrarás la paz interior que tanto buscas. El punto de inflexión llegó cuando Beto se encontró perdido en un bosque oscuro. La luz del sol apenas se filtraba entre las ramas y el silencio era aplastante. Los árboles parecían monstruos gigantes y los sonidos nocturnos aullaban como fantasmas. Beto sintió como la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Su corazón latía rápidamente y su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Sin embargo, en ese momento de desesperación, recordó las palabras sabias de su mentor. Recordó las técnicas que había aprendido para enfrentar los momentos de incertidumbre y miedo. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones, y se recordó a sí mismo que la calma y la serenidad estaban dentro de él. Cerró los ojos y se concentró en el sonido de su propia respiración, dejando que cada inhalación y exhalación lo guiaran hacia la tranquilidad. A medida que se sumergía en su respiración, los pensamientos negativos comenzaron a disiparse y un sentimiento de calma lo envolvió. Cuando finalmente abrió los ojos, para su sorpresa, encontró su camino de regreso. La luz del sol comenzó a filtrarse con más intensidad entre las ramas, iluminando su camino hacia la salida del oscuro bosque. Los sonidos nocturnos ya no parecían aullidos fantasmales, sino el canto de los pájaros y el susurro del viento en las hojas de los árboles. Beto se sintió agradecido por haber encontrado su camino y por haber superado su miedo en ese momento crucial. Se dio cuenta de que tenía dentro de sí la capacidad de enfrentar cualquier situación, por más oscura que pareciera. A partir de ese momento, su confianza creció y su ansiedad disminuyó. Continuó su viaje con renovada determinación y una nueva perspectiva. Cada desafío que se presentaba en su camino se convertía en una oportunidad para demostrar su valentía y su habilidad para encontrar la calma en medio de la adversidad. Finalmente, un Beto transformado regresó a su pueblo. Aunque aún tenía momentos de ansiedad, ahora poseía las herramientas para manejarlos. Su pueblo lo recibió con una cálida bienvenida y celebró su regreso. La historia de Beto se convirtió en una inspiración para todos, un recordatorio de que incluso los más asustadizos pueden aprender a superar la ansiedad. Desde aquel día, Beto ya no era solo un burro de trabajo, sino un símbolo de coraje y resiliencia. Y a pesar de los desafíos que la vida le presentaba, demostró que con la ayuda correcta y la determinación, uno puede superar incluso los desafíos más grandes. La historia de Beto es un relato conmovedor que nos enseña la importancia de enfrentar nuestros miedos y superar la ansiedad. A través de las experiencias de Beto y su viaje con el sabio, podemos reflexionar sobre la fortaleza interior y la capacidad de transformación que todos poseemos. La ansiedad es un sentimiento común que puede afectar a cualquiera, incluso a un burro trabajador como Beto. Sin embargo, la historia nos muestra que con la orientación adecuada y la determinación, es posible superar incluso los desafíos más grandes. El viejo maestro desempeña un papel crucial al enseñar a Beto técnicas de respiración, meditación y el arte de vivir en el presente. Estas lecciones no solo lo ayudan a manejar su ansiedad, sino que también le permiten enfrentar desafíos físicos y emocionales con valentía. El viaje de Beto a través de ríos tumultuosos, senderos peligrosos y un bosque oscuro simboliza las pruebas que enfrentamos en la vida. Cada obstáculo representa una oportunidad para crecer y aprender a superar nuestros miedos. La transformación de Beto al regresar al pueblo como un símbolo de coraje y resiliencia nos recuerda que, a pesar de las dificultades,
siempre hay un camino hacia la superación. La historia de Beto nos inspira a buscar la ayuda correcta cuando enfrentamos desafíos emocionales y a recordar que, con determinación y apoyo, podemos superar la ansiedad y convertirnos en una fuente de inspiración para los demás. Nos enseña que la verdadera valentía no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. En resumen, la historia de Beto es un recordatorio poderoso de que la superación personal es posible y que la ansiedad no tiene por qué definirnos. Con la orientación adecuada y la determinación, podemos encontrar la calma interior y convertirnos en símbolos de coraje y resiliencia, compartiendo nuestra sabiduría con aquellos que enfrentan desafíos similares. Deja tu opinión acerca de la historia en los comentarios.